Muy bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga. Una vez más, el pastor Escobar trayéndole una reflexión bíblica. La reflexión bíblica de hoy quiero basarla en el capítulo 4 de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 4. Solo voy a leer el verso 28, que dice así: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué vino sobre el rey Nabucodonosor? ¿Qué sucedió con el rey Nabucodonosor? El capítulo 4 de Daniel es un testimonio contado por el mismo rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia en el tiempo en que el pueblo judío fue castigado por Dios y los envió a la cautividad de Babilonia por causa de que se habían rebelado contra Dios. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y ellos habían tomado en poco la palabra de Dios. Pero bien, aquí el mensaje no era solo para los judíos, sino para el rey Nabucodonosor. Si bien es cierto, Dios estaba castigando al pueblo judío, el rey Nabucodonosor, aunque era un hombre pagano, había sido escogido por Dios para cumplir el plan de Dios, de tal manera que se convertía de esa manera en un siervo de Dios. Pero Dios quiere que todos los que le sirven a Él reconozcan que el poder que ejercen no es un poder personal, no es un poder humano, sino es el poder que Dios da. Y Nabucodonosor, al vencer al pueblo judío, al lograr someter al pueblo judío y llevarlo cautivo, era porque Dios se lo estaba permitiendo, era porque Dios lo estaba poniendo en autoridad sobre el pueblo judío. Pero Nabucodonosor no entendía eso. Nabucodonosor pensaba que todo lo que había hecho era por su poder, porque él era grande y se consideraba el más poderoso y sobre todos los poderes. Pero Nabucodonosor tenía que reconocer que sobre el poder que él ejercía estaba el poder de Dios, y que aún el poder que él ejercía no era algo que él había comprado ni había creado por sí mismo, sino porque Dios se lo permitía. Entonces, Dios le envía profetas, bueno, no le envía, los tiene ahí, a los profetas de Dios. Ahí está Daniel y sus compañeros que son siervos de Dios. Y Dios ya le ha hablado a través de Daniel sobre quién es Dios y qué es el único Dios y cómo Dios demanda que se le sirva. Pero el rey seguía empeñado en su capricho, seguía aferrado a su orgullo. Así que Dios le da un tiempo de espera. Dios le espera un tiempo para que el rey reconozca que hay un dominio, que hay una autoridad que viene de Dios, pero el rey no lo reconoce. Entonces viene la palabra de Dios como juicio. Y esto es muy importante, que Dios nos da a todos los orgullosos un tiempo de recapacitar y humillarnos. Pero si no nos humillamos, Dios va a tratar. Y bien, más adelante le voy a estar explicando cómo Dios trata con cada uno de los orgullosos. Pero veamos el testimonio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando llegó el tiempo de que Dios se cansó de esperarlo, Dios le manda un sueño, le declara la sentencia que viene inmediatamente sobre él, porque no se ha arrepentido, porque no se ha humillado. Y Nabucodonosor tiene un sueño, mira en su sueño un árbol frondoso, grandísimo, que llegaba hasta el cielo, sus ramas inmensas, de grande follaje, muy verde, en donde había toda clase de frutos, y la gente de toda la tierra se alimentaba de ese árbol. Las aves de los cielos hacían nidos en ese árbol, las bestias del campo se cobijaban en la sombra de ese árbol. El árbol servía para toda la gente, para todo el mundo, hasta para las bestias y las aves.
Pero luego él miró en el sueño que vino un vigilante celestial, un ángel, y clamó diciendo: corten el árbol, háganlo pedazos, solamente dejen el tronco en la tierra. Pero luego el mismo mensaje trae algo que tiene que ver con que ese árbol no es un árbol común, sino que es un ser humano. Y dice: su corazón de hombre sea cambiado a corazón de animal, y sea su morada con los animales, y rociado con el rocío del cielo, como los animales, coma hierba como los animales, le crezcan las uñas, le crezca el cabello como a los animales, hasta que reconozca el dominio del Altísimo. Pero Nabucodonosor no entiende qué significa esto, ese sueño que ha tenido, hasta que Daniel se lo interpreta, y Daniel le dice: ese árbol frondoso que viste eres tú, oh rey, que te has engrandecido sobre todos los hombres de la tierra, sobre todos los reinos de la tierra, pero te olvidaste de que quien te permitió esa grandeza fue Dios. Por eso Dios ha enviado el mensajero que te dice que se cansó de esperarte y que ahora viene una sentencia que te va a obligar a humillar, a que te humilles delante de él, porque por 7 años serás convertido en bestia y vivirás en el campo con los animales. 7 años, dice la Escritura en el mismo texto del capítulo 4, que pasados 12 meses, o sea, todavía le da Dios 12 meses, después de que le ha dado la sentencia, le ha dictado la sentencia, para ver si Nabucodonosor se arrepiente, pero no se arrepiente. Al cabo de 12 meses, Nabucodonosor anda caminando sobre la terraza del palacio y se queda viendo toda la grandeza del reino de Babilonia y alza sus manos para decir: qué grandeza que he edificado con el poder de mi brazo. Y en ese momento vino la voz de Dios que le dijo: hoy se cumple lo que te dije hace 12 meses. Y en ese momento Nabucodonosor se volvió loco, salió corriendo del palacio y se fue a meter al monte, y desde entonces vivió por 7 años en el monte como los animales. Ahora sí le voy a explicar cómo Dios trata con los orgullosos. Hay 2 clases de orgullosos. El orgulloso que no conoce a Dios, el orgulloso que no sabe nada de Dios, el que no le ha entregado su corazón a Cristo. La Biblia lo llama el pecador. Dios trata con los pecadores. El orgullo en la vida del pecador le hace daño, tiene consecuencias. Primero, le impide recibir el perdón de Dios, le impide acercarse a Dios, porque no reconoce su pecado, no reconoce su necesidad de Dios. Y eso le impide disfrutar de las bendiciones que hay en el servir a Dios. Pero también el orgulloso que no conoce a Dios también tiene otros sufrimientos, tiene otras consecuencias. La gente que está alrededor de él no es sincera, porque los que le sirven por miedo, porque con su orgullo es capaz de hacerles daño. No tiene gente leal, no tiene amigos. El orgulloso que no conoce a Dios. Y como si eso fuera poco, todas las obras de maldad que hace están siendo apuntadas en el reino de los cielos, en los libros de las obras, para dar cuenta delante de Dios en el día del juicio. Es grave la consecuencia del orgullo. Ahora veamos al otro grupo. Los que conocen a Dios y viven presos del orgullo. Aquí viene el caso de Nabucodonosor.
Nabucodonosor sabía que Dios le había entregado al pueblo judío en sus manos, pero Nabucodonosor no quería reconocerlo. Quería darse la gloria para sí mismo. Nabucodonosor sabía que el profeta Jeremías era un siervo de Dios y el profeta Jeremías le había dicho que Dios le iba a entregar en sus manos al pueblo judío y se cumplió. Nabucodonosor lo sabía. Prueba de ello es que Nabucodonosor, cuando se llevó cautivo al pueblo judío, Nabucodonosor dejó libre al profeta Jeremías. Pero aún con todo eso, Nabucodonosor no se humillaba delante de Dios. Por eso le vino el juicio. Entonces tenemos que tener cuidado los que conocemos la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado a servirle. Pero esa autoridad que Dios nos ha dado, la autoridad del Espíritu Santo para hacer las obras y las maravillas que Dios hace a través de nosotros, no es por causa nuestra, sino por causa de Dios. La gloria no debe ser para nosotros, sino para Dios. Si lo reconocemos, Dios nos colma de bendiciones, porque todas las bendiciones son para los que se humillan y le dan la gloria a Dios. Pero si no lo reconocemos, Dios se encarga de tratar con nosotros porque no quiere que nos perdamos. Y puede tratar con nosotros como lo hizo con Nabucodonosor. Como Nabucodonosor no se humilló voluntariamente, Dios lo tuvo que humillar. Mi amigo, mi amiga, no esperemos que Dios nos humille, porque aquellos que Dios ha llamado, somos llamados siervos de Dios, pero no tenemos herramientas propias, son las herramientas que Dios nos ha dado, debemos darle la gloria a Dios. Somos llamados hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo como Salvador, pero como hijos le debemos obediencia a Dios. Y el hijo rebelde, Dios lo disciplina. No esperemos que Dios nos humille, mejor humillémonos voluntariamente delante de la poderosa mano de Dios. Que Dios le bendiga.